corto, el tiempo se vuelve corto y entonces necesitamos, digamos, poder avanzar en la materia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, ya que en el anterior tema fue deberes formales, ¿verdad? Ya habíamos hablado de qué deberes tenían los contribuyentes, ¿sí? Y quiénes, pues, debían cumplir algunos deberes formales dentro de lo que era la relación tributaria, ¿no? Entre sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, habíamos visto que había información que no era necesaria o relevante que solicitar que no tenga relación con el tema de los tributos, ¿no? Y que habían, digamos, ciertas prohibiciones como el de requerir sobre los temas de los cultos, ¿no? O de las religiones o de los eh, digamos, templos, ¿no? Que manejan pues temas más bien espirituales, por así decirlo, y que a ellos no se les pedía pues sobre esos temas, no se podía pedir información porque definitivamente no tenía relevancia con la materia tributaria, ¿sí? Y por algunos conflictos de intereses, ¿sí? Y de secretos profesionales, algunos profesionales tampoco van a poder, digamos, bajo este secreto profesional, entregar, digamos, información a la administración tributaria. No, el legislador la ha considerado no pertinente y por eso está prohibida de requerirse. Eh, Habíamos hablado del cónyuge, de los hijos, de los primos, de los tíos, de los parentesco político, ¿no? Que también podían llegar a tener también este conflicto de intereses, ¿no? Muy bien. Habíamos dicho que la información que se solicita tenía que tener el carácter relevante, ¿sí? O relacionada con la materia tributaria, eh, que debía estar dentro de la razonabilidad, ¿sí? No es que va a pedir cosas que no existen o situaciones que, digamos, sabemos no se pueden materializar o producir, digamos, de tal forma que el contribuyente se encuentre en alguna situación de desventaja o de que atente contra su derecho a la defensa, ¿no? Sobre todo. Que podría llegar a hacer si es una petición distorsionada, arbitraria, excesiva, ¿sí? Eso no puede pasar. Eh, Requerimientos y respuestas por escrito, porque habíamos hablado de que tenía que darse pues en la vía del derecho público y en el derecho público se hace todo por escrito. Luego habíamos hablado de que cualquier tipo de inspección tenía que levantarse un acta, ¿no? En donde se deje documentado, donde se deje registrado el cruce de información, lo que se entrega, lo que se solicita, en qué término se lo solicita y en qué término se lo entrega, ¿no? Entonces, sobre todo para llevar un registro con claridad de cómo está actuándose en esta relación sujeto activo, sujeto pasivo. También habíamos dicho que estos deberes formales podían conllevar a una sanción, ¿sí? Que los tipos de sanciones que podíamos tener a nivel del Código Tributario eran la clausura y la multa. Y habíamos hablado de los tipos de determinación de la obligación tributaria, en donde nos decía el Código Tributario que podía darse por la vía del sujeto pasivo a través de una autoliquidación o una autodeterminación de tributos, ¿sí? Digamos, va a ser con la entrega de un formulario, ¿no? En donde va a redactar o va a presentar los datos que se le solicite a través por parte de la administración tributaria. Luego también habíamos dicho que el sujeto activo de la obligación tributaria también podía hacer directamente la liquidación y solamente el contribuyente podía, digamos, acercarse a hacer el pago sin mayores, digamos, sin mayores requisitos, ¿no? Como en el caso del
autoliquidación, ¿no? Que yo tengo que proporcionarle toda la información, yo tengo la información y soy la que voy poniendo en casilleros cada dato que me pide, ¿no? Luego también habíamos hablado de que se podía hacer de forma presuntiva, ¿sí? Y decía que en esta forma presuntiva es cuando, por ejemplo, alguna actividad económica que no ha sido debidamente declarada, ¿sí? O que no se han manejado bien los temas tributarios por desconocimiento, por ignorancia, por, digamos, situaciones de descuido, ¿no? Que no sean pues un delito tributario, ¿no? De evadir realmente los tributos, sino que el Estado pues se da cuenta, se percibe esto y le dice, oiga, ciudadano, venga usted que nosotros vamos a determinarle eh, de manera presuntiva qué es lo que ha ocurrido aquí, que usted no ha declarado y que obviamente no empata con lo que la información que nosotros tenemos. Y entonces le podrá liquidar los tributos y decirle esto es lo que usted me debe. Habíamos dicho que pues estos deberes sí, también genera algunos derechos, ¿no? Digamos, en el conjunto de lo que es la obligación tributaria, ¿no? No solamente hablamos de esa obligación de dar o de pagar, sino que hablamos de estas otras situaciones en las que, digamos, tengo que entregar información, tengo que colaborar con la administración tributaria y demás que se llaman deberes formales. Pero además también tengo otros derechos, ¿no? Derechos y obligaciones que, digamos, están a disposición del contribuyente, ¿no? Que es, por ejemplo, el derecho a dirigir quejas, a dirigir peticiones, ¿sí? A dirigir consultas, a dirigir reclamos y a dirigir recursos en la sede administrativa. Pero también tenemos una sede judicial, ¿verdad? Entonces también esa es una vía y un derecho de acceso, digamos, a que pase al control de legalidad que, digamos, el sistema jurídico le permite, digamos, procesar a través de estas vías. Entonces, tengo derecho a dirigir una queja, ¿no? Sobre algún servidor público que en sí no esté cumpliendo las funciones que están determinadas dentro de la normativa institucional. Entonces puede darse el caso en que este servidor se haya atrasado, no entregue oportunamente los documentos, se le ha presentado escritos, se le ha hecho un llamado de atención o cualquier, digamos, actuación que podamos hacer dentro de la administración tributaria y que ese servidor no esté, digamos, cumpliendo con los deberes que debe de hacerlo cualquier servidor público, ¿sí? Y entonces habilita el legislador una instancia en donde puedo recurrir a quejarme a la autoridad o a la inmediatamente superior. Sí, ya vamos a ver cuál es el procedimiento, en donde, digamos, puedo yo denunciar este comportamiento. Luego tenemos el derecho de petición. El derecho de petición lo tenemos que ver de manera amplia y también de manera un poco restringida, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando hablo de derecho de petición amplio, pues estoy hablando de la vía de la acción de protección. Habíamos dicho que, pues, y de hecho en la vía constitucional está abierta eso, cualquier tipo de derecho constitucional va a poder ser, digamos, se va a poder llegar frente a la vía de la acción de protección, sí, pues una acción de protección, ¿no? De protección del derecho, sí, de los principios constitucionales, ¿no? Reconocidos, de los derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos. Entonces, en el caso de que exista alguna violación por parte de la administración tributaria, indudablemente vamos a poder acceder a esa vía. Sabemos que ese derecho de petición, digamos, tiene características de que puede darse de manera individual o de manera colectiva, ¿sí? Es decir, para los efectos, ¿no? Puede ser para la afectación para una persona directamente o puede ser para
una colectividad o un gremio o una asociación o un grupo determinado de personas o unas personas con determinadas condiciones, bueno, hay diversidad de formas, ¿no? Pero bueno, esta no es la clase de constitucional, eso ya ustedes lo han de haber visto, ¿sí? Pero, digamos, hay que recordar ese esquema. Pero, sin embargo, también se puede dar en una materia mucho más restringida, ¿no? Que cualquier ciudadano puede hacer un pedido a la administración tributaria o a la administración pública, ¿no? Entonces, en virtud de los datos que tiene sobre mi persona, ¿no? Entonces, el día de mañana voy yo y quiero saber, por ejemplo, le hago una petición, ¿no? Le digo, quisiera que usted me informe si yo estoy, tengo, cuántas veces he actualizado mi RUC en los últimos 10 años, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, ahora que estaba revisando los requisitos para el concurso de los jueces de la Corte, ¿no? Dice, tiene que presentar el impuesto a la renta de los últimos 5 años. No tengo. se, me, se me han extraviado, ¿no? Entonces, hoy sistemáticamente lo podemos hacer porque está, digamos, cargado en un sistema, ¿no? Pero quizás si no tuviese ese sistema, probablemente tenga que pedirle una certificación a la administración, ¿no? Entonces ahí puedo hacer el ejercicio de este derecho de petición. Es decir, es ese acceso a pedirle a la administración alguna situación que está relacionada conmigo, ¿no? Entonces de manera mucho más restringida. Luego tenemos mi favorita, que yo siempre digo mi favorita porque creo que este es un equilibrio que realmente da el legislador dentro de las instituciones tributarias que tenemos, ¿verdad? Poder acceder a la administración tributaria y decirle, ¿sabe qué? Yo desconozco cuál es la aplicación correcta de esta norma, o presumo que la aplicación que afecta debe de ser en este sentido. Es decir, hago un planteamiento a la administración tributaria y le digo, tengo esta situación, he leído esta norma, este artículo que dice tal cosa y que pienso que debo de hacer 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa, ¿verdad? Entonces, eh, en el momento en que le planteo, digamos, una pregunta y le digo, bueno, ¿cómo debo de proceder? ¿Cómo debo de actuar? Soy yo quien debe de estar en esa tipología, recuerden ustedes, hechos generadores, ¿no? En esa tipología que me toca o no me toca pagar, ¿sí? Y entonces la administración tributaria, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es una administración tributaria amigable, porque por eso nos dan estas vías, ¿no? De poder reclamar o de poder dirigir algún tipo de petición en el marco general, a fin de que esa relación no se quebrante, no se pierda, no llegue a un estado de conflictividad que, digamos, no se puede resolver. Todo lo contrario, la administración siempre tiene que ser muy amigable y por eso está implementándose el principio de simplicidad de trámites, ¿no? Es más, en esta semana vamos a leer sobre el principio de simplicidad, de simplificación de trámites, precisamente porque lo considero bastante importante y abre mucho más este abanico de poder acceder a una conversación o a una relación, digamos, un poco más estructurada entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, la consulta en ese sentido, digamos, es una puerta importante que podemos abrir en cualquier momento, ¿ven? Y la administración tributaria no es que le va a decir acaso que usted no sabe, usted verá qué hace, yo solamente recibo el pago. No, todo lo contrario. La administración tributaria está precisamente para revisar esos casos importantes, estudiar, levantar casuística, saber el comportamiento de las actividades comerciales, saber, como yo les decía, no es lo mismo el que vende papas siendo un minorista que el que vende papas siendo un mayorista, ¿verdad? Que va a tener mayor comercio, mayor actividad, mayores ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirve también la consulta, es también una retroalimentación
que hace la administración tributaria, ¿verdad? Al registrar todos estos casos que puedan ser expuestos, pero sobre todo, y visto desde el punto de vista del contribuyente, definitivamente es una puerta importante en la que se toca a la administración tributaria y se dice, bueno, explíqueme usted qué es lo que debo de hacer. Y por eso es que tiene un efecto jurídico que es vinculante, ¿verdad? Es decir, ¿qué implica esa vinculación? Significa que la administración tributaria, habiendo analizado el tema, sella esta consulta, ¿no? Y yo aplico lo que me dicen ahí en la consulta, ¿sí? Entonces el día de mañana no se va a retractar. Esa es la seguridad jurídica que se le da a esta figura jurídica llamada consulta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es y obviamente el legislador muy sabiamente ha podido, digamos, instituir esta figura jurídica que, digamos, permite viabilizar la relación tributaria, ¿no? Entre sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación. Tenemos los reclamos y tenemos los recursos, ¿no? Es decir, ese derecho a impugnar, ese derecho a reclamar, ese derecho a decirle, señores administración, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Y entonces, bueno, claro, me da esta posibilidad y me instruye a una institución llamada reclamo y voy a presentar un reclamo en el momento en el que le digo a la administración, no estoy de acuerdo, ¿ok? Entonces, ese también es un derecho que tiene el contribuyente. Y finalmente los recursos, ¿no? Es decir, no solamente quedarme en una instancia, sino también poder subir a un segundo criterio, una segunda opinión, digámoslo así, en donde se va a revisar si es que verdaderamente se han tomado todos, por eso hablé de control de legalidad, ¿no? Porque va alguien más a revisarlo. Y finalmente, si vamos a llegar al sistema de acciones judiciales, pues entonces más aún se verificará lo que es el control de legalidad, ¿no? Es decir, si ha actuado la administración tributaria en el contexto de la recaudación de una obligación tributaria, ha actuado de la manera correcta, a conformidad de las normas, con la interpretación del caso, realmente han analizado el tema o es injusto lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, para esto sirven, digamos, estas figuras que, eh, digamos, son la primera situación que se le reconoce al contribuyente por parte del legislador estos derechos a poder, digamos, acceder a debatir los problemas que puedan estar surgiendo o los conflictos que están dentro de la relación tributaria. Asimismo, la administración tributaria, pues obviamente estos derechos y obligaciones de los contribuyentes, también hay derechos y obligaciones del sujeto activo, ¿sí? Pues entonces será una obligación de la administración tributaria recibir las quejas, las peticiones, recibir las consultas, los reclamos y los recursos, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿En qué términos se los puede recibir? Bueno, en algunas ocasiones pues, se podrá aplicar lo que se llama el silencio administrativo o aceptación tácita, ¿sí? Que es el no dar respuesta en tiempos oportunos que la ley establece, porque para quejarme me va a dar unos tiempos de respuestas, ¿no? No lo hacen, pues bueno, puede caer en una aceptación tácita, ¿no? Y esos efectos los establece nuestro código tributario. ¿Cuándo se produce? Cuando no se produce, ¿ok? Luego, tenemos también que estas actuaciones que tiene la administración tributaria deben de estar dentro del marco de la motivación. Llamamos motivación, ya ustedes también deben haberlo revisado con sus profesores procesalistas sobre todo, los que le han de haber dicho que la motivación pues es estructurar un pensamiento razonado, ¿sí? Por parte de quien debe emitir un criterio, de tal forma que esa motivación no puede quedar en el simple enunciado de unos hechos y de unos derechos o de una normativa. ¿Sí? No puedo decir que
se debió haber presentado un formulario conforme al artículo, me voy a inventar, conforme al artículo 10 de la ley de régimen tributario, por ejemplo, en el impuesto a la renta, ¿ya? No puede ser de esa manera, tiene que ser una manera razonada, es decir, ha entregado oportunamente bajo las condiciones y parámetros que puedan establecerse dentro de esa institución tributaria de la cual voy a invocar o voy digamos, a resolver. Muy bien. En este derecho de petición puede caber el tema del silencio administrativo. En los reclamos tengo como tiempos, ¿verdad? 20 días para poder impugnar y proponer ese reclamo, ¿sí? Después de las actuaciones que haya hecho la administración. Habíamos hablado sobre el tema de la determinación, ¿no? De la obligación, y también habíamos hablado de, digamos, un acto resolutivo que haga la administración, sobre todo de las inspecciones, ¿no? Entonces yo voy a tener 20 días para poder interponer este reclamo, y luego tendré 60 días para proponer una acción judicial, ¿sí? Yo escogeré como contribuyente cuál es la vía a la que quiero acceder, ¿sí? Si es que me quiero ir a la vía administrativa o si me quiero ir a la vía judicial. Eso dependerá de la estrategia legal, de la complejidad del caso y obviamente del resultado inmediato que quiero tener, ¿sí? Hay quienes agotan toda la vía y está absolutamente bien. Hay quienes se van directamente a la acción judicial. Entonces, eh, eso como condición general, porque estas instituciones las vamos a ver, ¿no? Las vamos a ver cada una de ellas y cómo proceden cada una de ellas. Bien, en el caso de las consultas, eh, expresamente dice que no procede lo que es el silencio administrativo, ¿no? Es decir, que por el hecho de decirle yo tengo que pagar o no tengo que pagar impuesto a la renta, por decir es la pregunta, ¿no? En determinada situación. Entonces, soy la empresa tal, hago esta actividad. Dentro de esta actividad tengo estos componentes. Estos componentes están dentro de tal excepción, por lo tanto no tengo que pagar tributos. Digamos, esa es la consulta. No por el hecho de que la administración tributaria, dentro del plazo que le da para la respuesta a la consulta, no es respondida, pues entonces se entenderá silencio administrativo. No, ya no, porque el silencio administrativo tiene un objetivo en particular, ¿verdad? Si no se da respuesta, se reconoce que digamos, ese el silencio administrativo positivo, ¿verdad? Y básicamente en materia tributaria estamos hablando de si procede el silencio administrativo, casi siempre será un silencio administrativo, y digo casi siempre porque podría existir una posibilidad de silencio administrativo positivo, pero casi siempre será negativo, porque fíjense ustedes, si es contrario a la ley, si, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Usted me dijo esto y si esto de aquí no me fue contestado, entonces resulta que es positivo para mí, o sea, es decir, no tengo que, yo ya me quedo con eso y por eso estoy exento, no, porque si ese no es el espíritu de la norma, ¿sí? No se le puede reconocer, digamos, un derecho que no existe, porque está contrario a la ley. Si hay que pagar, hay que pagar, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta y eso es algo que ya se ha venido pronunciando nuestra jurisprudencia nacional, ¿sí? Digamos, la doctrina tributarista y la doctrina administrativa separan puntualmente y dicen, si es contrario a la ley, no puede ser silencio administrativo positivo. Todo lo contrario, será un silencio administrativo negativo, ¿sí? Es decir, se entiende que no se le concede ese derecho, sino que puede seguir, digamos, peleando en cualquier otra vía, ¿sí? Puede irse a una acción judicial en donde el juez le va a decir si procede o no procede, ¿ya? Pero se va a otra instancia. Muy bien. Muchas veces también, y la doctrina también lo manifiesta, ¿no? Este derecho de petición, ¿verdad? Amplio que tenemos, muchas veces no necesita de que concurra o que se establezca un acto previo, ¿sí?
digamos, podría haber una situación, eh, digamos, voy a calificarlo como de tentativa, ¿no? O sea, o de un riesgo que está ahí, ¿no? Latente. Pero no necesariamente hay una afectación ya, sino más bien busca es prevenir que no se produzca un daño. Sí, pues puede no nacer un acto previo, sí, para que, digamos, produzca estos efectos jurídicos. Y a veces tampoco tiene plazo, ¿no? Es decir, no se sabe cuándo nace, ¿no? Sabemos cuándo nace la obligación tributaria, por ejemplo, pero quizás otros de los deberes formales y demás, deberíamos no podemos determinar cuándo es el tiempo para que éste proceda. Entonces, esas son dos condiciones o dos características de este derecho de petición que también debemos de considerarlo al momento de analizar cualquier situación, digamos, que pueda afectar los derechos de los contribuyentes. Perfecto. Y finalmente, en estos derechos y obligaciones que tienen estos contribuyentes, pues tienen uno vital, ¿no? Que ustedes ya deben haberlo eh, identificado también a través de otros, de otras materias de derecho, en donde ustedes lo conocen al denominado derecho a la defensa, ¿no? Pues en materia tributaria tampoco puede ser indiferente y tampoco lo puedo dejar fuera, porque precisamente esta queja, estas peticiones, estas consultas, estos reclamos tienen un procedimiento y tienen unos requisitos que cumplirse. Y finalmente, si se cumplen, ¿verdad? Entonces están, digamos, constituidos precisamente para que puedan defenderse los contribuyentes frente a la administración tributaria, que por regla general tiene la ventaja, ¿no? Porque obviamente tiene una condición mejor que la del contribuyente. Sin embargo, eh, también podemos ver que este derecho a la defensa se va a reflejar en acciones dentro de un denominado procedimiento administrativo y que, por ejemplo, en los actos de inspección habíamos hablado de que se tenía que levantar un acta de borrador, ¿sí? Unos resultados preliminares, producto de esa investigación o de esa inspección que se está realizando al contribuyente, ¿sí? Y que también pueden solicitarse prórrogas en el caso de que, digamos, solicite el contribuyente, ¿verdad? Y decir, ¿sabe qué? No puedo entregarle toda esta información o tengo una información que la tengo que ir a buscar, necesito más tiempo para que la presenten y esta prórroga está amparada también dentro de nuestra Constitución, ¿no? La Constitución dice que en los procesos o en los procedimientos, digamos, donde recurrimos eh, precisamente a defendernos, debemos de gozar de un tiempo eh, este, prudencial, como es lo que está definido en el cuarto numeral, para poder presentar estas pruebas. En el grupo de la mañana les explicaba también y les decía que cuando estuve, digamos, en la administración pública, me ha tocado en algunos procedimientos, en algunos aspectos, digamos, administrativos, eh, facilitar o hacer que el ejercicio de este derecho a la defensa, que es tener un tiempo prudencial, prorrogable, ¿no? Basado en ese articulado constitucional, ¿sí? Porque eso es lo importante, hay que saber dónde está, digamos, la norma que realmente los protege y que es invocada, pues, correctamente por parte de quien necesita, digamos, ese tiempo, ¿no? En este caso será la parte del contribuyente. Muy bien, entonces, esto son los derechos y obligaciones de los contribuyentes, ¿no? Voy a avanzar, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, estamos a unos 10 minutos. Para hablarles sobre los deberes de la administración tributaria. Yo les decía que esto es como una moneda, ¿no? Tiene dos caras, ¿sí?
Entonces, hay deberes que tiene que cumplir el contribuyente y hay derechos que tiene el contribuyente y hay deberes también que la administración tributaria debe, digamos, de implementar a fin de que el contribuyente también pueda cumplir, ¿sí? Fíjense ustedes lo que les digo, ¿no? Porque no solamente eso es como cuando uno hace un contrato, ¿no? Cuando uno hace un contrato y se hace un contrato, por ejemplo, de adquisiciones de bienes, ¿no? Usted va a comprar, qué sé yo, una lavadora, por ejemplo. Usted tiene que decirle a la persona que le vendió la lavadora, ¿no? ¿Sabe qué? Venga el día martes, porque el día martes a las 5 de la tarde yo ya estoy en mi casa, yo ya he hecho el espacio donde va a ser instalada la lavadora. ¿Ven? Entonces, hay condiciones, ¿no?, que deben de cumplirse. Entonces, la administración tributaria también tiene que tener, digamos, algunos deberes que cumplir para que el contribuyente se sienta, digamos, se sienta atendido o servido, ¿verdad?, por esta administración tributaria que le facilita el acceso a poder hacer el pago de los tributos, ¿no? Entonces, muy bien. Si hablamos de la potestad determinadora que tiene la administración tributaria, ¿sí? Dentro de esta potestad administradora o potestad determinadora que tiene esta administración tributaria, debe de cumplir con la motivación, ¿sí?, que ya lo expliqué hace un rato. Todas las actuaciones de la administración tributaria deben de estar debidamente motivadas, fundamentadas, razonadas, en tal virtud que no quede la menor duda de cuál es su espíritu aplicable, ¿verdad? Siempre estará documentado porque estamos en derecho público y en derecho público con el papel en mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de contratación pública nosotros decimos, como es de derecho público, ¿no? Para la Contraloría lo único que sirve es la existencia de un documento. Pues para el SRI también, ¿sí? Si usted va a hacer un descargo, ¿verdad?, de una factura, pues necesita la factura. Ese es el documento que necesita. Si usted va a hacer un descargo sobre una retención en la fuente, pues entonces usted va a decir, aquí está la retención en la fuente. Y se documenta. Si es sobre materia de los libros contables que debe de presentar en información, ¿verdad?, que se requiere, pues entonces el documento será ese libro contable. Entonces, estamos hablando de actuaciones que deban estar debidamente documentadas, debidamente motivadas, ¿sí? Y que pueden demostrar un resultado positivo o negativo, favorable o desfavorable. Las actuaciones de la administración pública en general pueden llevar un resultado favorable o desfavorable. Hablamos de los favorables cuando verdaderamente nos hacen el reconocimiento de nuestros derechos. Y hablamos de favorables cuando pues no procede, ¿sí?, porque está contrario a la ley. O simple y llanamente no se configura o no se conjugan todos los elementos necesarios que la ley establece para que sea favorable el tema. Entonces, eso es lo que constituye estos actos determinativos. Tienen que estar debidamente motivados, debidamente documentados, es decir, que prueben que realmente no ha realizado de manera correcta el tema de la liquidación tributaria o que ha cumplido con ella y que a la larga el resultado será favorable o desfavorable, ¿verdad? Muy bien, dentro de lo que es los deberes que debe cumplir la administración tributaria sobre el derecho, de los derechos que tiene, digamos, los contribuyentes, ¿verdad?, que pueden reclamar, ¿sí? Dentro de los reclamos y dentro de las clases de reclamos que podemos identificar, vamos a identificar el pago indebido, reclamos por pago indebido y reclamo por pago en exceso. Ya esto yo lo había tocado un poquito cuando nosotros eh, habíamos revisado el tema de los modos de extinguir las obligaciones. Entonces, cuando hablamos del modo de extinguir las obligaciones, dijimos, bueno, puede hacerse una compensación si existía un pago en exceso o un pago indebido. Había dicho que el pago en exceso es cuando yo pago más
de lo que debo de pagar sobre los tributos y digamos que me doy cuenta y la administración tributaria me dice, sí, es verdad, usted ha pagado de más, ¿sí? Por lo tanto, tiene derecho a que se le devuelva. Muy bien, perfecto. Entonces, ese derecho a devolvérmelo, yo lo voy a hacer por la vía del reclamo. Es decir, tengo que pedirlo. Está dentro del marco de este derecho de petición, ¿sí? Y dentro del procedimiento, pues será el procedimiento de reclamarlo ante la administración tributaria. Y claro, la administración tributaria tiene que aceptármelo y va a revisar de manera documentada y va a resolver sobre aquello. Igual en el pago en el pago indebido. En el pago indebido, en cambio, es aquella parte que yo no soy, no me configuro en el hecho generador, ¿sí? Para que la obligación tributaria sea exigible. Puede ser una exención, puede ser una exclusión de la ley, ¿sí? O puede ser que no esté regulada por la ley, ¿no? Porque como les decía y les explicaba hace algunas semanas atrás, ¿no? Les venía explicando sobre el hecho generador y demás. Eh, el mundo se va transformando, ¿no? Y se va convirtiendo. Entonces hay negocios nuevos. Justamente mañana voy a ver una charla, ¿no? En donde eh, se va a hablar sobre los nuevos emprendimientos tecnológicos, ¿sí? En materia tecnológica, es decir, el comercio electrónico en el comercio electrónico, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos servicios de todo tipo, ¿sí? Tenemos librerías virtuales, tenemos compra de bienes y servicios, ¿no? De toda naturaleza hoy en día o negocios que se han transformado. Fíjense ustedes que el otro día conversaba con la esposa de uno de mis primos y entonces ella nos decía, ¿no? Mira, mandé a comprar este producto. ¿Dónde compraste ese producto? Mira, era es una cuenta en donde su actividad comercial era hacer fiestas, ¿ya? Armaba las fiestas, estos que te ponen los globos, que te venden las tortas, que te venden todo, ¿no? Pero resulta ser que de pronto cambió o amplió sus actividades comerciales, fíjense ustedes. ¿Ya? Y entonces se empezó a vender ciertos productos, ¿ya? Y entonces ya no solamente su actividad era hacer o promover fiestas, sino que ahora también vende otros artículos. Entonces, tiene más de una actividad. Entonces, en ese momento, pues, es donde, digamos, la administración tributaria, pues, tiene que poner sus ojos y obviamente ver si es que está regulado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si vamos cambiando, ¿no? Tantas actividades, la ley tiene que ser muy cambiante y obviamente, yo les decía, ya hay países como España y bueno, y Estados Unidos, ¿no? Que definitivamente ellos tienen un régimen tributario para estas empresas que son virtuales, que las vemos a través de una página web, que las vemos en la nube, que se llama, ¿no? O sea, en un espacio que no tiene límites, en un espacio que no tiene dónde poder trazar la línea que cruza un país u otro, ¿sí? Y entonces se viene esa tributación. Por eso es que la tributación, yo les decía, ha trascendido, ¿sí? A ser una materia de ámbito internacional, así es, de ámbito internacional, porque su aplicación definitivamente puede superar o puede abarcar más allá de cualquier frontera, ¿ya? Las relaciones comerciales son así. Entonces, fíjense ustedes, entonces no solamente estarán establecidas para el derecho aduanero, que es el que traspasa las fronteras, ¿ven? Sino también para los tributos internos. Entonces, hoy en día hablamos de convenios de doble tributación por parte de las administraciones tributarias a nivel mundial, ¿sí? Que hacen convenios, ¿no? Para redistribuir la renta, ¿sí? Porque eso es lo que permite el convenio, los convenios de doble tributación. Es decir, ok, tenemos una persona que está aquí y allá, ¿sí? Vive aquí en mi país, pero se fue a tu país a hacer un trabajo. Perfecto, de esa ganancia que va a ser divisas para un país que van a ingresar, ¿verdad? Tiene que ingresar de la manera más lícita, de la manera más transparente. Y obviamente, si es un ingreso, pues entonces tiene que el Estado grabársela, ¿sí? Pero también el otro Estado tiene todo el derecho a grabársela, ¿verdad? Para que pueda salir a otro Estado, ¿ya? De manera lícita.
Ya, entonces fíjense ustedes, ¿no? Entonces es un poco complejo, parece un trabalenguas, hay que, digamos, estar muy atentos sobre la actuación, pero sin embargo es, es lo que tiene o lo que maneja este contexto de la tributación. Y por eso hay que saber mucho de derecho internacional también. Entonces yo les decía el otro día que el abogado tributarista no solamente es un tributarista, tiene que saber de civil, mercantil, de aduana, tiene que saber de derecho comercial, tiene que saber de derecho internacional. Sí, ahora que tenemos este conflicto de los barcos que están pescando en la línea imaginaria y en el corredor de las aguas internacionales, ¿sí? Eso es comercio, ¿ven? También afecta. Eso también conlleva una materia tributaria, porque dice, bueno, ¿y por qué esta gente viene a pescar en zona que quizás no es de nadie, ¿sí? Y que quizás se lo pueda llevar de manera gratis, pero no es así. La tierra y el mundo y el agua y todo le pertenece a todos los seres humanos, ¿sí? Ok, veamos a quién le corresponde verdaderamente. Entonces, fíjense ustedes, se vuelve un conflicto en donde decimos, bueno, es real. ¿Por qué? Porque en el agua tampoco puedo trazar ninguna piola, ¿sí? O poner, o cercar, o poner estas boyas, ¿verdad? Porque inclusive la corriente puede ir más allá, puede ir más acá, según el viento se lo lleva. O sea, es muy difícil de poder delimitar esas fronteras, ¿no? Si en la Tierra se nos hace difícil, imagínense ustedes en la nube, en el espacio y obviamente en las aguas en el mar, ¿sí? Como yo siempre digo, ¿no? En el cielo usted ve el cielo que es infinito, usted va volando y dice, bueno, hay una línea que se llama horizonte, lo mismo pasa en el agua. En el mar usted también siempre va a ver el horizonte, es decir, esa línea imaginaria en que pensamos que se va a acabar y no se acaba nunca, ¿sí? Porque cuando llegas a puerto, tú encuentras un espacio donde asentarse. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Lo maravilloso que es realmente tener que pensar, y fíjense, ahí nos toman las lecciones de cuando éramos bachilleres, ¿no? De geografía, de historia, de todo, ¿sí? Porque tenemos que saber y complementarlo para poder entender, ¿sí? Qué es de quién, qué le pertenece a quién. Y por eso es que este derecho tributario trasciende, ven, a todos estos espacios, porque son actividades comerciales, ¿sí? Y hay que hacer un sistema justo, ¿no? Habíamos dicho que el sistema tributario que se fundamentaba en los 8 principios constitucionales y los 5 en el Código Tributario, que son, digamos, los mismos, pero, digamos, más amplios en la Constitución, y que decíamos era la base del derecho tributario, ¿verdad? El principio de capacidad, el principio de la eficiencia de la administración. Fíjese, ahí ponen a prueba la eficiencia de la administración, ¿sí? De poder saber manejar todo este esquema de tal forma que podamos siempre poder aterrizar y saber y ser justos con los ciudadanos ecuatorianos y obviamente con los ciudadanos extranjeros que, digamos, realizamos actividades comerciales a diario, por minutos, en segundos, vendemos cantidad de cosas, ¿no? El mundo siempre está en movimiento, ¿no? Siempre una toma así, ¿no? Salen en las, ven los movimientos que se ven en la cámara, ¿no? Así, súper ágiles, ¿no? Ese es el mundo, ¿sí? Usted lo ve nublado, no sabe a dónde mirar, no sabe, porque camina sumamente rápido. Entonces la legislación siempre va un poco más atrasada, siempre vamos más atrás de lo que viene. Y entonces, por ejemplo, el COVID nos ha puesto a pasos agigantados aquí, frente a esta cámara, frente a esta tecnología que ya existía, que ya tenía su espacio, pero que no tenía mayor utilidad, ¿sí? Viene este COVID, ¿sí? Y dice, bueno, ahora sí, todos a usar cámaras y todos nos saludamos por las cámaras, no hay contacto, ¿sí? Solamente hay acercamiento visual, ¿sí? Y eso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo, digamos, tenemos que ver y pensar y ponernos en los zapatos del legislador, ponernos en los zapatos de la administración pública, ponernos en los zapatos en un servidor público que debe pensar, ¿sí? En estos deberes y derechos, obligaciones que están o giran en torno a este sistema tributario.
Luego tengo el tema de las notificaciones, ¿no? Hoy al grupo de la mañana, que también estamos en esta diapositiva, les comentaba y les decía, la notificación es una institución jurídica de mucha relevancia, ¿sí? No solamente, asimismo, no solamente vamos a hablar de notificaciones en los aspectos procesales, judiciales o los procesales administrativos, sino que también estamos hablando de cualquier tipo de comunicación, ¿sí? Que la notificación no es otra cosa que conceptualmente decir es dar una noticia, ¿sí? Es dar un aviso, es comunicar, ¿sí? A la otra parte alguna situación que debe responder, que debe contestar, que debe aclarar, que debe asistir, que tiene que hacer, ¿sí? Esa es la importancia de la notificación. Y entonces en el camino, digamos, de esta relación, ¿sí? No podemos pensar que somos adivinos, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, no vamos a pensar que somos adivinos, que la otra parte es adivine, que yo tengo que hacer un acto de notificación, ¿sí? Y bueno, la ley nos da algunos medios, ¿no? Como los virtuales, ¿ven? Las notificaciones virtuales que tenemos, los correos electrónicos se vuelven un medio de comunicación o de notificación, ¿sí? Y en el servicio de rentas internas es así. En el RUC, usted va a llenar el casillero en donde le dice, indíqueme un correo electrónico, para que se le puedan realizar cualquier tipo de notificación o comunicación, ¿sí? Y entonces nos damos por comunicados y nos damos por recibido esa comunicación. Fíjense ustedes que eh, en algún momento revisé con un grupo de derecho administrativo una sentencia en donde hablaba de las notificaciones sobre la CTE. Y entonces decía, no va a creer usted que el multado, ¿sí? Que estas multas, pues, que le toman la fotografía de las cámaras y demás, ¿no? Le va a llegar al correo electrónico la notificación y usted tiene que dar por sentado de que ya fue notificado. No, señor, tiene que hacer el acto de notificación. Fíjense ustedes, en sentencia, los jueces le dicen, vaya y tóquele la puerta. Sí, la administración pensó que con el correo electrónico era suficiente y no había nadie que proteste. Se volvió un sistema injusto. Se violentaba el derecho a la defensa. Fíjense ustedes, eso determinó la Corte. Y entonces, para que vean que la figura de la notificación no es una figura, digamos, que está ahí así, claro, si me notifican o no me notifican, si me dicen o no me dicen, no me interesa, no. De hecho, también es un punto de partida, porque comienzan a correr plazos, ¿sí? Precisamente, yo les decía, tengo 20 días para poder hacer la impugnación o el reclamo, ¿verdad? Entonces, si tengo esos 20 días, ¿a partir de dónde dirá la ley? A partir de que le sea notificado, a partir de que recibe la noticia de que se ha tomado una decisión, una determinación, una situación en particular que la administración pone en conocimiento. Entonces le dice, muy bien, entonces ahora dígame en cuánto tiempo tengo yo para poder hacer algo frente a la administración tributaria. Y entonces ahí es donde comienza el abogado a decir, bueno, dígame ¿cuándo usted supo sobre esto, cuándo fue la noticia que usted recibió. Esa noticia se llama notificación. Dígame dónde está el instrumento de derecho público por escrito, este acto que se llama la notificación. Entonces, su característica es que deberá ser expedida en el tiempo, ¿sí? Porque me marca un tiempo. Entonces, hoy me notifican, mañana empieza a correr todos mis plazos, ¿ya? Y viro el reloj, ¿sí? Y pongo a correr el tiempo, ¿no? Para poder tomar una acción. Deberá darse con formalidades, por supuesto, ¿sí? Sabemos perfectamente que debe de ser entregada, digamos, puede ser entregada o tiene varias formas en las cuales puede producirse, ¿no? Por escrito, se la puede entregar en persona, en el domicilio, ¿sí? Que establece en este caso en el domicilio tributario. Fíjense ustedes, ya vamos a hablar del domicilio tributario en su momento, y entonces
digamos, debe cumplir con algunas formalidades, ¿no? Debe decirme de qué trata, ¿sí? Porque yo no puedo pensar que me digan, usted debe impuestos, ¿sí? ¿Cuál le debo? ¿Ya? Porque si tengo que pagar más de uno, a lo mejor desconozco, ¿sí? Porque yo soy el gerente, el representante legal, y mi contador es la que hace la presentación de los formularios, y resulta ser que no me ha puesto a conocimiento que faltaba pagar algún impuesto. Y entonces, claro, puede sorprenderme, ¿verdad? Entonces tiene que decirme que, usted me debe el impuesto a la renta del año 2018, ¿sí? Que debió haberlo presentado en tal fecha, Entonces la notificación cumple con unas formalidades, ¿sí? Esta notificación pues se puede realizar no solamente a quien es el sujeto pasivo de la obligación, sino que también podrían llegar a determinarse notificaciones a afectados directos e indirectamente que, digamos, se puedan identificar en la relación tributaria. Sí, habíamos hablado, por ejemplo, el tema de los testigos, ¿no? A los testigos habrá que notificarlos porque dentro del procedimiento deberán ser, digamos, invocados o llamados a responder, pues entonces también ellos recibirán, por ejemplo, una notificación de los actos o resoluciones que haya emitido la administración tributaria. Entonces, eso en relación a el tema de deberes de la administración tributaria. Hemos terminado a tiempo, gracias a Dios. Aquí trato de ver la hora, pero no la identifico. Y les puse un foro el día de hoy, no sé si lo pudieron ver, que se trata justamente del tema que hemos tratado. Entonces, para que ustedes hagan unos comentarios ahí y, digamos, completemos nuestras actividades de estas semanas de clase, de nuestras horas de clase, y, digamos, cumplir con el programa de nuestra materia. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Han venido hoy día 17 personas. Espero que podamos seguir. Ustedes entraron por el link que les mandé, ¿verdad? No por el Zoom. Sí, a través del link, porque el SIUC me dirigía a uno, pero me tenía en espera más de 40 minutos estuve en espera. Sí, doctora, aún tenemos problemas con eso. Ya. Sí, hoy día ha estado bastante complicado y inclusive se ha caído, por ejemplo, Netflix, no sé, NetLife, exactamente, yo Netflix, imagínate. Que ni veo, porque no tengo tiempo ni de ver, solo sé de nombre. Sí, bueno, sé que se ha caído, pasaron ahí también unos problemas que había de conectividad, pero bueno, nos hemos podido conectar y el resto de chicos que no hayan podido conectarse, no se olviden ustedes que tienen sus chats de comentarles pues qué es lo que hemos visto y que no se dejen de conectar a la plataforma para que puedan ir desarrollando sus actividades, ¿ya? Un gusto verlos, miren, hoy me puedo despedir, no me han votado de esta clase, como otras veces que se cortó y dije ni chao pude decirle, entonces hoy les digo chao, ¿sí? Pórtense bien, sigan estudiando y nos vemos el jueves, nos toca con ustedes. Entonces nos vemos el jueves en nuestras horas del día jueves, ¿ya? Cuídense, que descansen, un gusto verlos. Gracias, doctora. Chao, doctora. Chao, doctora. Chao, chicos.